diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto cuando dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es lo que la gente va a decir de ti en medio de la aflicción, porque verán cómo Cristo te sostiene, verán cómo Cristo te sustenta y dirán, ¿quién es este Cristo que en medio del dolor puede sustentarlo, en medio de la aflicción puede sostener su corazón? Amén. Entonces vamos a profundizar sobre estos versículos y vamos a obtener o vamos a rescatar cosas fundamentales, porque, como te decía, nuestra alma es muy vulnerable. ¿Cuántos reconocen la vulnerabilidad en su alma? ¿Y cuántos reconocen cuando andan en el alma? ¿Cuántos lo reconocen? Amén. Usted ya se comienza a reconocer, a dar cuenta cuando estamos en nuestra alma, y nuestra alma son nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Amén. Y cuando nosotros estamos vulnerables en nuestra alma es porque hay ausencia de la vida de Cristo. Y dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Amados, los llamados, los discípulos por Jesús, de Jesús, sin importar el costo, le siguieron. Otro como aquellos dos, ¿se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de los dos que no lo quisieron seguir? ¿Amén? ¿Por qué? Porque priorizaron las cosas de ellos, priorizaron las cosas concernientes a sus intereses personales, pero los discípulos los siguen. Y ese es el primer fundamento que quiero establecer en tu corazón en esta tarde, que los discípulos de Jesús los siguen a Él. Los discípulos de Jesús están dispuestos a vivir a Cristo independiente de las circunstancias, independiente de las situaciones, y tú eres uno llamado a ser uno de sus discípulos. Amén. Mateo 4:38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? De que nosotros siempre llamamos al Señor cuando estamos en problemas, cuando estamos en aprietos, necesitamos a Dios que nos venga a rescatar de nuestra manera de vivir, que nos venga a salvar de los lugares donde nosotros nos hemos metido. Entonces, mientras navegaban hacia el otro lado, Jesús dormía. Jesús dormía. ¿Y sabes por qué Jesús dormía? Porque Él ya había dado una orden de atravesar al otro lado. Amado, lo que puede mantenerte en seguridad, en la certeza, es la palabra que Dios declaró sobre tu vida. Porque lo que Dios ya dijo, eso es lo que hará. No importan las tormentas que se puedan levantar, lo importante es la palabra de Dios que vino a tu vida, porque esa palabra tiene el poder de edificarte, esa palabra tiene el poder de sustentarte, y aunque se levanten las olas, aunque se levante oposición, aunque se levante toda circunstancia en contra tuya, la palabra de Dios tiene el poder de sostenerte. Jesús no dormía porque estaba cansado, Jesús dormía porque Él confiaba en la voluntad perfecta del Padre. Amén. Entonces, dormir no es lo mismo que no estar. Dormir es reposar, dormir es descansar, pero sigue estando presente. Sigue teniendo el control en la situación. Sigue estando en control de todo lo que está sucediendo. Solamente que está durmiendo, está descansando, está reposando, pero sigue teniendo el control. Pero a nuestra alma no le gusta y no le sirve un Jesús que está durmiendo. Nuestra alma necesita un Jesús constantemente activo, reaccionando. Un Jesús reactivo es lo que necesita nuestra alma. Amén. Porque pensamos y muchas veces creemos que hay ciertas ocasiones donde el Señor perdió el control de nuestra vida. Y yo quiero que por un momento seamos completamente sinceros. Yo creo que todos hemos pensado que en algún momento, en alguna situación, el Señor ha perdido el control. El Señor dejó de tener el control de ciertas circunstancias. Esto se le escapó de las manos al Señor. Porque esa es nuestra alma. Porque la vulnerabilidad de nuestra alma piensa que el problema es más grande que Dios. La vulnerabilidad de nuestra alma nos hace llevar a pensar y a tener pensamientos contrarios a la voluntad del Señor. Amén. Pero vamos a ver cómo el Espíritu toma el control y vas a ser edificado altamente en esta tarde. Amén. Entonces, nuestra alma piensa que en ocasiones Dios no está, o que Cristo está ausente, que se ausentó, pero el Señor siempre está presente. Levante su mano por un momento conmigo y diga, el Señor sigue teniendo el control sobre mi falta de control.
El que tú estés descontrolado no significa que el Señor haya perdido el control. El que para ti la circunstancia, la situación ya esté sobrepasándote, no significa que para Dios esté perdiendo el control. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control de toda la situación. Amén. La palabra nos enseña y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, para los hijos de Dios no existe una realidad donde Dios no esté. No es real. Para los hijos de Dios no existe tal cosa como el Dios no me escucha. Para un hijo de Dios que se unió en el Espíritu con Cristo, no existe la realidad Dios está ausente. No es la realidad para nosotros los hijos de Dios. En el antiguo pacto, nosotros veíamos un Dios ambiental, un Dios que visitaba a los hombres, pero que después se iba. Pero tú y yo no vivimos ese Dios porque tú y yo somos el domicilio de Dios. Por lo tanto, Cristo habita en nosotros y estamos con Él 24/7. Por lo tanto, es tan sencillo como que tú cierres tus ojos y tú le digas, Padre, yo puedo descansar porque tú y yo somos uno. La certeza y la plenitud de nuestro descanso, la plenitud de nuestro reposo, no está en lo que tú puedes hacer, no está en lo que tú puedes manejar, no está en lo que tú puedes controlar, está en la medida que se ha revelado que tú y Cristo se unieron y son uno. Amén. Dios no está ausente. Por eso necesitamos entender y que el Espíritu Santo revele que yo no soy un seguidor de Cristo. Hay mucha gente que se considera seguidor del Señor, pero tú y yo somos el domicilio de Cristo, donde Él habita, donde Él vive. Cristo habita en mí. Levante su mano y toque, perdón, no levante su mano, tóquese acá, tóquese acá. Y diga, aquí vive Cristo y me hice uno con Él. Amén. Pero eso también pone una problemática, porque donde tú vas va el Señor. Por lo tanto, no hay cosas ocultas para el Señor, porque donde Él está, donde tú estás, también Él está. Amén. Entonces nuestra alma vulnerable necesita acción, no sabe descansar, no sabe reposar. Tú y yo necesitamos que Dios resuelva nuestra problemática para ayer, porque para hoy ya es tarde. Pero el alma que es vulnerable tiene que comprender que el que se unió con Cristo, un espíritu es con Él. Por lo tanto, el Señor está en control de todas las situaciones y de todas las circunstancias. Nosotros no podemos vivir pensando que no existe un Dios que cuide de nosotros. Dios está en control de todo lo que tú estás viviendo. Dios está en control. No hay nada que se ha escapado de su control. Amén. El alma, como decía, necesita acción, pero el espíritu cree que ya se unió a Cristo, por lo tanto puede descansar. La palabra dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él dormía. ¿Ve que Dios tiene sus tiempos? Y Dios no se mueve conforme a tu necesidad, sino que Dios opera conforme a su propósito. Dios no opera conforme a tu necesidad. La necesidad no mueve la mano del Señor. Dios se mueve conforme al propósito eterno que Él trazó desde antes de la fundación del mundo para nosotros, su iglesia. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Y Él está determinado a cumplir su propósito en tu vida. Mira el que está a su lado y Dios va a cumplir el propósito en ti. Dios lo va a cumplir. Entonces, esta travesía se vio alterada por una gran conmoción. Y Mateo usa una palabra acá, que es la misma palabra que se ocupa para un cataclismo o para un sismo. Entonces la tempestad no era algo menor. Nosotros nos tocó una vez ir a Isla Guar, ¿te acuerdas, amor? Y en ese viaje justo vino un temporal. Mi esposa, bueno, que es mi vida también, en su vida me había visto vomitar. Hermano, botamos todo. Botamos todo. Isla Guar nos probó. Ya yo pensé, en un momento nos dijimos, ya, hay que ponerse a orar porque que nos espera arriba el Señor. Y a la Priscila también, por eso se ríe.
Y la Priscila iba acostada y cantando, Señor, te adoro, te adoro, te adoro. Y se pone a cantar. No, fue terrible, fue terrible. Pero en esa situación ya no hay nada que tú puedas hacer. ¿O no? Solamente descansar en la soberanía del Señor. Solamente descansar en que Dios tiene el control. Amados, ¿sabes qué? Dios te va a enseñar a quitar tus manos de lo que solamente Él debe controlar. Necesitas soltar el control de tu vida. Necesitas decirle, Señor, mi vida es tuya. Tú tienes el control de cada uno de mis pasos. No hay nada que se escape de tu soberanía. Todo está en tu control. Mi trabajo, mis hijos, mi esposo, todo está en tu control. Todo está en tu soberanía. Tú tienes el control de todo. Los que aprenden a descansar en el Señor son los que se les ha revelado que Él es soberano. Entonces, las situaciones vienen a nuestra vida, las situaciones problemáticas vienen, golpean contra nuestra alma. Dice que en un momento van cruzando para el otro lado y de la nada viene esta tormenta, esta tempestad a irrumpir en contra de lo establecido, a irrumpir en contra de esta navegación que ellos llevaban mar adentro para cruzar al otro lado. Amén. Así los problemas vienen a tu vida sin que tú los busques. ¿Cuántos ya se lograron dar cuenta que los problemas no hay que buscarlos, que ellos saben llegar? ¿Usted se ha dado cuenta de eso, no? Porque nadie es tan necio, nadie es tan medio leso, como dicen por estas tierras, para buscar los problemas. Amén. Pero los problemas tienen tu dirección, saben dónde atacar y vienen a tu encuentro cuando tú menos lo esperas. Después de un tiempo hermoso, después de una celebración, lo mejor es decirle, Señor, sigue tú teniendo el control, porque el problema puede venir cuando tú menos lo esperas. Amén. Ahora, cuando viene el problema, usted puede pensar que Dios está castigado con usted, o sea, está enojado con usted. Y ese es un pensamiento completamente equivocado, porque vamos a ver acá que la tormenta fue el medio por el cual Dios pudo trabajar ciertas cosas en ello. Levanta tu mano y la tormenta es el medio por el cual Dios trabaja en mí para evidenciar aquellas cosas que sería imposible. Amén. ¿Cuánto ya hemos entendido esto? ¿Cuánto ya nos hemos dado cuenta de que la única forma en que Dios pueda trabajar en nuestra alma es por medio del conformarnos a su imagen? Por eso Pablo dice, cada día muero para que Cristo viva en mí. Amén. Entonces las situaciones problemáticas vienen a nuestra vida sin que las busquemos. Y como decía, la palabra que ocupa acá es la misma palabra para cataclismo o para sismo. Y nosotros somos un país sísmico. ¿Cuántos ya lo saben? ¿Ya? Aunque Puerto Montt nunca tiembla, pero somos un país sísmico. ¿Y qué hacemos cuando viene un terremoto? Acá no hay ni un extranjero, pero el extranjero sale corriendo, ¿sí o no? Pero usted va tranquilo, va pausado, es más, se queda en el lugar y después las indicaciones generales son que tienes que asistir a un lugar de donde esté tranquilo, un lugar de seguridad, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no aplicamos ese mismo principio cuando viene un problema a nuestra vida? Porque nuestra alma se alborota. Nuestra alma empieza a buscar soluciones que no son Cristo. Nuestra alma empieza a buscar sustitutos que son contrarios a la realidad del Señor. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es aquietar nuestra alma y decir, mi lugar de refugio es Cristo. Y yo ya habito en Cristo y soy uno con Él. Por lo tanto, puedo descansar en medio de esta situación, porque yo sé que el Señor tiene el control de toda circunstancia y de toda situación en mi vida. Y si Él dijo que vamos a atravesar al otro lugar, eso es lo único que me importa. Todo lo que suceda entre el cumplimiento de la palabra del Señor y lo que estás viviendo, solamente va a ser cumplido por la fe. O sea, desde el momento en que Dios habló hasta ver el cumplimiento de su palabra, todo lo que suceda contrario a lo que Dios te habló no es tu estación terminal, pero es el medio por el cual Dios va a trabajar muchas cosas en tu interior. Amén. Dios necesita trabajar cosas en nosotros.
Entonces las olas levantadas por la tempestad golpeaban con violencia la pequeña embarcación, la cubrieron de agua. Entonces la situación era realmente comprometida, no había mucho que hacer. ¿Cuántos están ahí en una situación comprometida donde tú dices, no encuentro respuesta, no encuentro solución, no veo salida? Parece que el Señor me abandonó, ¿da? Entonces, la situación complicada, yo me imagino, porque varios de ellos eran pescadores. O sea, si eran pescadores, la tormenta no era algo nuevo para ellos. Más de alguna tormenta ya les había tocado enfrentar. Más de alguna situación ya habían tenido que enfrentar. Pero en contraste con ellos desesperados, en contraste con el alma, en contraste con la desesperación del alma, el espíritu, que es Cristo, dormía. Dormía. Acá hay un principio. Solo los que viven en el espíritu pueden dormir en medio de la tempestad. Solo los que viven a Cristo. Y por eso Dios te está trabajando tanto en tu interior. Porque Dios quiere que tú seas una mujer y un hombre del espíritu. Que puedas dormir en medio de la circunstancia adversa. Que puedas decir como Pablo en la cárcel, vamos a adorar al Señor. Porque Él sigue teniendo el control de todo. Levanta tu mano y por un momento adora al Señor. Dile gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo. Nada se escapa a tu soberanía, nada se escapa a tu control, nada se escapa. Yo vivo en ti, yo me hice uno contigo, por lo tanto puedo descansar, puedo reposar en que tú tienes ya listo mi día de mañana. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son para siempre. Tú eres bueno, Señor. Una cosa se aprecia inmediatamente en el dormir de Jesús, que Él podía estar tranquilo sabiendo que nada de lo que se estaba desencadenando podía impedir el propósito que Él ya había determinado. Y Él ya había dicho, vamos a cruzar al otro lado. ¿Qué es lo que te habló el Señor? ¿Qué es lo que te ha hablado? ¿Qué es lo que está hablando Cristo en tu interior? Porque eso es lo que tiene el poder de sostener tu vida. Amado, sin una palabra del Señor es muy difícil que tú te puedas sostener en la tormenta. Si el Señor no está hablando a tu vida, por eso tú tienes que ser un hombre y una mujer de la palabra. Amén. Jesús, ¿dónde estaba la certeza y dónde estaba ese poder de confianza, de poder descansar, de poder dormir, mientras todos están alterados en que Él sabía algo que los otros no sabían? ¿Y saben lo que sabía el Señor, que los demás ignoraban? El Señor sabía que Él era hijo de Dios. Y como era hijo de Dios, el Padre tenía cuidado de Él. Nada se escapaba del control de su Padre. ¿Sabes qué? Va a venir un nivel de revelación de la paternidad del Señor y tú vas a decir, Él es mi Padre, Él cuida de mí. Nada se escapa a la soberanía del Padre. Pero necesitamos que sea revelado que Él es el Padre. Levante su mano conmigo y diga, soy hijo amado del Padre. Soy hijo amado por el Padre. Solo los hijos amados pueden descansar. Amén. ¿Cuántos de los que están acá son padres? Levante su mano los que son papás. Amén. ¿Por qué levantaste la mano, Lucy? ¿Queréis contar algo? Amén. Entonces, ¿usted se ha dado cuenta de las preocupaciones de su hijo? Son puras preocupaciones que usted ya tiene suplidas. Suplidas completamente. Y es más, hay preocupaciones que son tan banales. O sea, se preocupan por y el viejito pescuero va a pasar, me va a traer un regalo. Los niños se preocupan por cosas que son tan intrascendentes que para ti tú dices, pero ¿por qué se preocupa por esas cosas? ¿Y por qué? ¿Cuál es la base de que tú no quieres que él se preocupe? Que tú eres padre y tú suples. Y tú estás para suplir todas las carencias del hijo, ¿cierto? Y a veces suplimos más de lo que es necesario. Pero tú suples en el momento en que tú lo encuentras pertinente, en el momento en que es necesario. Amados, necesitamos que se revele que Él es Padre.
Él es nuestro Padre. El descanso de Jesús estaba directamente relacionado en la medida que Él sabía que era hijo del Padre. Él podía descansar y decir, mi Padre tiene control de toda la situación. Mi Padre tiene control de mi vida. Juan 10:17 dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Esta confianza de saber que es hijo amado le permite descansar, confiando aún en el movimiento de una pequeña embarcación a merced de la tempestad. Entonces, lo que necesitamos es una medida mayor de revelación de quién es nuestro Padre y de que somos hijos enteramente amados por Dios. Tú necesitas una medida mayor. Si estás desesperado, si estás afanado, si estás inquieto, si estás intranquilo, si estás preocupado por el mañana, si no sabes lo que depara, es porque necesitas una medida mayor de revelación de quién es tu Padre. Porque en la medida que se revele quién es el Padre, de las riquezas que tiene el Padre, de las bondades del Padre, de lo que nos ha dado el Padre, tú y yo podremos descansar de todos los depredadores de nuestra paz. Todos los que vienen a robarnos el gozo, todos los que vienen a robarnos la paz, los problemas, las situaciones, las circunstancias, serán cancelados en la medida que se revele. ¿Y qué revelación es quitar el velo? En la medida en que sea alumbrado nuestros ojos y podamos ver a Cristo y podamos ver al Padre como en realidad Él es un buen Padre para cada uno de nosotros. Tú necesitas dejar de ver a Dios como una persona que está enojada contigo y necesitas comenzar a verlo como el Padre que te ama. Amén. Una medida mayor de entendimiento de paternidad es lo que permite un nivel mayor de descanso en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Solo aquellos a quienes se les revela que Dios es su Padre pueden descansar y tener certeza en medio del caos. En medio del caos. Amén. Dios podría decirte, mirarte en medio de la situación y ver la vulnerabilidad de tu alma y decir, ¿por qué te afanas? ¿Por qué estás tan desesperado? ¿Por qué estás tan angustiado? Si yo soy tu Padre que tengo cuidado de ti. ¿Y cuántos de los que estamos acá ya hemos podido comprobar con nuestro vivir la respuesta del Padre en nuestra vida? Yo creo que todos tenemos testimonios de cómo Dios ha respondido, de cómo Dios ha sido fiel. Entonces se necesita un mayor entendimiento en este tiempo de la paternidad de Dios. Amén. Yo no sé cómo habrá sido tu paternidad natural, biológica, pero Dios es un buen Padre. Dios es un Padre que te ama. Dios es un Padre que tiene el control y tiene la respuesta para todo en tu vida. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. A veces hay necesidad de despertar con nuestra oración al Señor. Y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces la tempestad hacía inútiles todos los esfuerzos de experimentados pescadores. Las olas eran superiores a la capacidad de maniobra que ellos podían tener en el barco. Amén. Entonces en eso se evidencia un alma angustiada. Porque tú no te angustias en medio de la bonanza. Tú te angustias en medio del problema. ¿Sí o no? El problema es el medio por el cual es evidenciada nuestra alma. El problema es el medio por el cual lo que no está resuelto en nuestro corazón tiene que ser evidenciado. Todo lo que no esté resuelto en nuestro interior va a ser evidenciado por medio del problema. Dios usa todas las situaciones para evidenciar lo que no está resuelto en nuestro interior. ¿Nosotros se acuerdan ustedes de Job? Que cuando vienen las situaciones, Job dice, no, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado, yo no voy a maldecir en contra del Señor. Entonces vino un problema y Job dice, no, Dios sigue siendo bueno, Él sigue teniendo el control, yo lo voy a adorar, aún me faltare todo, aún me abandonaran todos, yo lo voy a adorar igual al Señor. Pero el Señor siguió apretando un poquito más profundo, apretó un poco más profundo. Y en un momento, Job dice, maldigo el día en que nací.
Maldigo el vientre en el cual estuve. Lo maldigo. ¿Por qué no morí? ¿Y por qué no dice Job? Job dice, ¿por qué no fui un abortivo? Ahí sí. El mismo Job que decía, yo voy a honrar al Señor siempre, es el mismo Job que estaba maldiciendo el día que él nació. Pero esas palabras siempre estuvieron en su interior. Eso siempre estuvo en su corazón. ¿Dónde estaba? En su alma. Pero fue evidenciado por medio de la situación. Dios por medio de las situaciones va a evidenciar muchas cosas que tú piensas que no están, que tú piensas que están resueltas, pero que no son así. Dios por medio de las situaciones, por medio de la tempestad, por medio de las situaciones externas a nosotros, va a evidenciar aquellas áreas que no están resueltas en nuestro interior. Y el Señor va a ir una por una hasta conquistarlo todo. Porque lo que Dios anhela es conquistar tu alma completa y absolutamente. Amén. Entonces Mateo presenta una mezcla de fe pequeña con una gran dosis de miedo. Pero los elementos desencadenados no lograron despertar al Señor. No fue despertado por la tormenta. Y tú lo puedes decir, es muy complicado que no se haya despertado el Señor, porque si las olas estaban llegando y estaban entrando a raudales, ¿cómo no se despertó? ¿Cómo no se despertó? Si le cayó agua en la cara, ¿cómo no se despertó? Porque al Señor no lo mueven las situaciones externas. A Él lo mueve su propósito. Amén. Entonces, cuando tú estés viviendo situaciones que no logres comprender, tú dile, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo en esta situación? ¿Cuál es tu propósito en esto que estoy viviendo? ¿Cuál es tu propósito en esto que estoy atravesando? Amén. Entonces, acompáñame a leer Lucas 19:10. Porque los discípulos le dicen, Señor, sálvanos, estamos pereciendo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Acá nosotros podemos ver una pequeña expresión de la salvación. Porque el Señor vino a salvar a todos los que se habían perdido, pero solamente acceden a la salvación aquellos que invocan el nombre del Señor. Amados, en medio de la situación problemática, tu alma va a buscar muchos elementos para poder resolver la situación. Pero el Espíritu dice, hay una sola respuesta, y esa respuesta es Cristo. O sea, si tú no vienes a Cristo rápido en la situación, tú corres el riesgo de quedar en la vulnerabilidad de tu alma. Y tu alma va a buscar sustitutos de Cristo. Y uno de los sustitutos de Cristo es, yo puedo hacerlo. Yo, si me pongo las pilas va a resultar. Si hago esto, si me consigo el dinero con un amigo, si llamo a un vecino, si llamo a mi mamá, siempre hay un sustituto de Cristo. Pero lo que Dios va a hacer es quitarte todos los sustitutos, todos los puntos de apoyo que no son Cristo, Dios los va a quitar. Para que el único en el cual tú establezcas tu vida, como el sabio que edificó sobre la roca, así seamos nosotros, gente que edifique en la roca que es Cristo. No necesitamos nada más. Lo único que necesitamos es a Cristo. Amén. Entonces, y dice, Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? O sea, el Señor respondió con una pregunta personal, le dijo, ¿por qué están aterrados? ¿Por qué están aterrados? Amén. O sea, nuestra alma se aterra frente a las situaciones que nosotros no podemos confrontar o no podemos solucionar. Yo no sé lo que tú estás viviendo, no sé lo que estás atravesando, pero yo sé que esto va a traer mucha claridad a tu vida. Porque el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué están tan angustiados? ¿Por qué están tan aterrados? Como que Dios le está diciendo en un momento, parece que ustedes no me conocen.
Me han visto realizar milagro tras milagro. Y yo vengo recién bajándome del monte, después del sermón del monte, donde les dije, no estén angustiados, pero los encuentro en esta misma situación. Y el Señor hoy día te viene a decir a ti, aunque estés en la misma situación, el Señor viene a tu rescate. El Señor viene a socorrerte, viene a sacarte. ¿Por qué? Porque Él ya se unió a ti. Amén. O sea, Él dice, ¿por qué están aterrados? El Señor hace poco les había enseñado en el sermón del monte que los hijos de Dios deben declinar toda inquietud, porque saben que el Padre Celestial tiene cuidado de ellos. Mira lo que dice, o escucha lo que dice Mateo 6:32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Amados, en el mundo, la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que Él ya venció el mundo. No tengas temor a la aflicción porque ya está vencida. No tengas temor al mundo porque el mundo ya fue vencido. No tengas temor a las noticias porque el Señor tiene el control en todo en tu vida. Amén. Viviremos situaciones difíciles, pero debemos recordar quién está en nuestra barca, que es Cristo. Viviremos situaciones complicadas, pero debemos entender que nos unimos al Señor y Él tiene el control de nuestra vida, que nada se escapa de su control. Entonces, la tormenta es usada por el Señor para fortalecer la fe de aquellos hombres. Ahora, ¿en qué sentido se aprecia su poca fe? ¿En qué sentido? Y la evidencia es sencilla. Yo quiero que te puedas poner en pie. Porque si tú estás combatiendo, si tú no estás entendiendo lo que el Señor quiere, el Señor ya determinó pasar al otro lado. Él ya lo determinó. No hay nada que lo vaya a modificar. Entonces, ¿cómo se evidencia su poca fe? Porque el Señor ya había determinado pasar hacia el otro lado. El Señor ya lo determinó que lo va a hacer en tu vida. Ya lo determinó. Ya está determinado. O sea, ellos no necesitaban tener dudas ni siquiera por un instante de que Dios lo iba a hacer, porque Dios ya había hablado. Amado, es tan importante lo que Dios te habló, pero también es tan importante que tú lo creas, porque Dios puede hablar muchas cosas a tu vida, pero si tú no estás creyendo lo que Dios está hablando, tú te vas a encontrar como estos hombres, dudando en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque tú dejaste de creer lo que Dios inicialmente ya habló. Amén. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor en el versículo 18 ya les había dado la palabra. Vamos a cruzar al otro lado. El Señor ya te dio la palabra, porque la palabra es Cristo viviendo en ti. Él ya soltó todo lo que tenía para nosotros. Pero ellos en el versículo 25 oran para que el Señor haga algo. Pero esa oración surgió por medio de la duda y de la incredulidad. Y muchas veces nosotros nos encontramos en la misma posición, pidiéndole al Señor una confirmación de algo que Él ya habló, pidiéndole confirmación al Señor de algo que Él ya nos dijo, cuando el Señor ya habló. Amado, lo que Dios dijo a tu vida es lo único que tú debes creer, lo que Dios ya habló. Entonces, quiero que podamos orar y que le podamos decir al Señor el día de hoy, Señor, tú ya me hablaste, tú ya me hablaste. Y lo que pase mientras tú me hablaste y vea el cumplimiento de lo que tú me hablaste, ese trayecto lo voy a caminar por fe, por fe. Aunque tú pienses que se está hundiendo todo, aunque tú pienses que no hay respuesta, que no hay salida, que no hay solución, el Señor ya lo dijo. Yo tengo el control. Yo tengo el control. Quiero que podamos orar, que podamos venir adelante y que